Son las 8 de la noche del jueves 4 de febrero de 2016 en Dhaka, Bangladesh. El edificio del Banco Central lleva horas en silencio. Las luces de las oficinas están apagadas. Los guardias de seguridad hacen su ronda habitual por pasillos vacíos. Las pantallas de los ordenadores brillan en la oscuridad, mostrando solo protectores de pantalla y cursores parpadeantes. Nadie está mirando las pantallas. En algún lugar del mundo, a miles de kilómetros de distancia, unos dedos empiezan a escribir sobre un teclado. El sistema SWIFT del banco acaba de recibir la primera instrucción. En ese momento, sin que nadie en Bangladesh lo supiera, comenzó el mayor robo bancario de la historia moderna. No hubo armas. No hubo máscaras. No hubo rehenes. Solo 3 personas frente a ordenadores, comandos cuidadosamente escritos, y una vulnerabilidad que nadie había querido ver. En las próximas horas, 81 millones de dólares abandonarían las arcas del Banco Central de Bangladesh y desaparecerían en los casinos de Manila y Macao, dando inicio a una investigación que llevaría a los servicios de inteligencia de 3 continentes a señalar a uno de los regímenes más peligrosos del planeta. Esta es la historia de cómo 3 hackers vaciaron un banco central en una sola noche. Y de cómo un error de ortografía salvó al mundo financiero de perder $1.000 millones. Si es la primera vez que llegas a Historias sin filtro, considera suscribirte. Porque esto es exactamente lo que hacemos aquí. Las historias que los noticieros no tienen tiempo de contar completas. Para entender lo que ocurrió esa noche, primero necesitas entender una cosa sobre el sistema bancario mundial que la mayoría de la gente ignora completamente. Todos los bancos del planeta, desde el más grande de Wall Street hasta el banco central de un país de 170 millones de personas como Bangladesh, están conectados por una red de mensajería financiera llamada SWIFT. Las siglas significan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Y básicamente es el sistema que permite que un banco en Nueva York le diga a un banco en Tokio que mueva dinero de una cuenta a otra. Es el sistema nervioso del dinero global. Y en 2016, procesaba más de 6 billones de dólares en transacciones cada día. La premisa fundamental de SWIFT es la confianza. Si un mensaje llega con las credenciales correctas, el sistema asume que es legítimo. No había manera de que el sistema verificara si la persona que enviaba el mensaje era realmente quien decía ser. Era como una caja fuerte cuya combinación era el único mecanismo de seguridad. Si tenías los números correctos, la caja se abría. Sin preguntas. Los hackers lo sabían. Bangladesh tiene una relación complicada con su propia historia económica. El país fue uno de los más pobres del planeta durante décadas, devastado por inundaciones, ciclones y la corrupción que siguió a su guerra de independencia de 1971. Pero en los años 2000, algo empezó a cambiar. La industria textil creció hasta convertirse en la segunda exportadora de ropa del mundo, solo por detrás de China. Los trabajadores de las fábricas de Dhaka comenzaron a enviar dinero a sus familias en los pueblos. El PIB creció. Y el Banco Central de Bangladesh empezó a acumular reservas de divisas extranjeras que superaron los 28.000 millones de dólares. Ese dinero, como es estándar entre los bancos centrales del mundo, estaba depositado principalmente en la Reserva Federal de Nueva York. El Banco de la Fed de Nueva York es el custodio de las reservas de divisas de decenas de países. Es literalmente el lugar donde el mundo guarda su dinero. Para mover ese dinero, el Banco Central de Bangladesh usaba SWIFT. Y su sistema SWIFT estaba conectado a la red a través de una infraestructura que un investigador de seguridad informática describió posteriormente como sorprendentemente primitiva. Switches de red de segunda mano que costaban $10 cada uno. Sin firewall. Sin sistemas de detección de intrusiones. El banco tenía miles de millones en depósitos, pero había equipado su sala de servidores como si fuera la oficina de una startup de garaje. Nadie sabe exactamente cuándo fue la primera vez que los hackers entraron al sistema del Banco Central de Bangladesh, pero los investigadores que reconstruyeron el ataque después concluyeron que probablemente fue en octubre de 2015,
4 meses antes del robo. Alguien, en algún momento, hizo clic en un correo electrónico que no debería haber abierto. Un archivo adjunto. Un enlace. El vector de entrada clásico que ha funcionado miles de veces antes y seguirá funcionando miles de veces más. El malware que instalaron no hacía nada visible de inmediato. Se escondió en el sistema, silencioso, observando. Registrando contraseñas. Mapeando la red interna. Aprendiendo cómo funcionaba el sistema SWIFT del banco, cuáles eran los protocolos, cuáles eran los patrones normales de transacciones, a qué hora del día se enviaban los mensajes, qué formato tenían, qué números de cuenta aparecían habitualmente. 4 meses de inteligencia. 4 meses de preparación. Y entonces llegó el momento elegido. La fecha no fue elegida al azar. Los hackers eligieron el jueves 4 de febrero de 2016 con una precisión casi cronométrica. Aquí está la elegancia diabólica del plan. Bangladesh tiene semana laboral de domingo a jueves. El fin de semana bancario bangladesí empieza el viernes. Estados Unidos, por supuesto, tiene su fin de semana el sábado y el domingo. Esto significaba que había una ventana específica en la que las transacciones enviadas el jueves noche en Bangladesh llegarían a Nueva York durante el horario laboral del jueves, serían procesadas por el sistema. Y cuando Bangladesh abriera sus oficinas de nuevo el domingo, sería el fin de semana en Estados Unidos, con los bancos cerrados. Y el dinero llevaría 3 días moviéndose sin que nadie en Bangladesh pudiera hacer nada. Ese hueco de tiempo era el plan. Esa brecha entre 2 calendarios laborales era toda la ventana que necesitaban. A las 8:36 de la noche del jueves, hora de Dhaka, el sistema SWIFT del Banco Central de Bangladesh envió el primer mensaje a la Reserva Federal de Nueva York. Era una solicitud de transferencia. Los campos estaban perfectamente rellenados. Las credenciales eran correctas. El formato era impecable. El mensaje decía que el Banco Central de Bangladesh ordenaba mover fondos de su cuenta en la Fed de Nueva York hacia una serie de cuentas en el Rizal Commercial Banking Corporation de Manila, Filipinas. Luego vino el segundo mensaje. Luego el tercero. En total, esa noche se enviaron 35 solicitudes de transferencia distintas, por un valor total de $951 millones. 951 millones de dólares. En una noche. Desde el Banco Central de uno de los países más pobres del planeta. Si hubiera funcionado completamente, habría sido el robo perfecto. No funcionó completamente. Y la razón por la que no funcionó es una de las historias más extrañas de toda esta saga. La Reserva Federal de Nueva York recibió los 35 mensajes. Procesó los primeros 5 sin problema. Esos 5 mensajes, que representaban $101 millones, pasaron todos los filtros automáticos del sistema. Pero luego, mientras procesaba los mensajes restantes, algo activó una alerta interna. No era una alerta sofisticada. Era, básicamente, el equivalente bancario de un corrector ortográfico. Uno de los mensajes decía que los fondos debían transferirse a una entidad llamada Salika Foundation en Sri Lanka. El banco intermediario que procesaba esa transferencia, el Deutsche Bank, marcó el mensaje. La palabra Foundation no existía. La entidad debería llamarse Salika Foundation. Un simple error de tipeo. Un error de $870 millones. El Deutsche Bank contactó al Banco Central de Bangladesh para confirmar la transacción. Era el viernes en Bangladesh. El banco estaba cerrado. No hubo respuesta. Eso fue suficiente para pausar las transferencias restantes. Las 30 órdenes que no habían sido procesadas aún quedaron congeladas, pendientes de verificación. Pero los primeros 101 millones ya habían salido. De esos, 20 millones fueron a Sri Lanka y eventualmente recuperados cuando los bancos locales levantaron sus propias alertas. Los otros 81 millones llegaron a 4 cuentas en una sucursal específica del Rizal Commercial Banking Corporation en Manila.
una sucursal en la calle Júpiter del barrio de Makati, el distrito financiero de la ciudad. Y lo que ocurrió en esa sucursal en las horas siguientes es donde esta historia se convierte en algo que ninguna película de atracos se habría atrevido a escribir. Las 4 cuentas donde llegaron los 81 millones habían sido abiertas apenas unos días antes del robo. A nombre de personas físicas con nombres filipinos. Personas que, cuando los investigadores fueran a buscarlas después, resultarían ser fantasmas. Identidades falsas construidas con documentos falsificados. Las cuentas habían permanecido inactivas desde su apertura, con apenas unos pocos dólares en ellas, hasta el momento en que recibieron decenas de millones de dólares en transferencias de un banco central extranjero. La gerente de esa sucursal del RCBC se llamaba Maya de Guito. Y Maya de Guito tenía instrucciones muy específicas sobre qué hacer cuando ese dinero llegara. El viernes, 5 de febrero, mientras Bangladesh dormía y Nueva York empezaba su fin de semana, Maya de Guito autorizó el retiro de los 81 millones en efectivo y cheques de caja. El dinero salió de las cuentas en cuestión de horas. Fue entregado a un cambista de divisas registrado llamado Phil Rem Service Corporation, que convirtió los dólares en pesos filipinos y en dólares de Hong Kong. Y entonces el dinero desapareció en los casinos. Aquí es donde los hackers mostraron que entendían algo fundamental sobre el sistema financiero filipino que la mayoría de los observadores externos ignoraba completamente. En Filipinas, en 2016, los casinos estaban expresamente excluidos de la ley antilavado de dinero. Una ley diseñada para combatir el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado tenía una excepción específica para la industria del juego, producto de años de lobbying de los operadores de casinos. Esto significaba que si metías 81 millones de dólares en un casino y los sacabas como ganancias de juego, la transacción no tenía que reportarse a ninguna autoridad financiera. Era un agujero negro legal. Y los hackers lo conocían perfectamente. El dinero fue transferido principalmente a 2 casinos, Mingo Casino y Eastern Hawaii Liquor Company, operados por empresarios chinos con conexiones en Macao. Los agentes de los casinos recibieron el dinero en efectivo. Lo procesaron internamente. Y al otro lado, el dinero emergió limpio, convertido en fichas y luego reconvertido en efectivo, sin dejar rastro financiero rastreable. Quiero que se detengan un momento aquí. Porque lo que acabo de describir no fue improvisado. La operación completa, desde la elección de las cuentas fantasma en Filipinas, hasta la elección de un país donde los casinos no reportan transacciones, hasta el timón del ataque para aprovechar los días festivos de Bangladesh, todo fue planificado con meses de antelación por personas que entendían el sistema financiero global a un nivel extraordinariamente sofisticado. Estos no eran adolescentes jugando con ordenadores. Eran operativos altamente entrenados con acceso a recursos de un Estado. El domingo, 7 de febrero, los empleados del Banco Central de Bangladesh volvieron al trabajo. Y fue entonces cuando alguien intentó imprimir el registro de transacciones de SWIFT del fin de semana. La impresora no funcionaba. Este detalle parece anecdótico, pero no lo es. El malware que los hackers habían instalado en el sistema incluía un componente específicamente diseñado para bloquear la impresora de los registros SWIFT. Los hackers sabían que el primer instinto de los empleados al volver al trabajo sería revisar las transacciones del fin de semana imprimiendo los registros. Y sabían que si los registros aparecían, alguien haría las llamadas necesarias para detener las transferencias antes de que el dinero desapareciera completamente en los casinos. Así que deshabilitaron la impresora. Los empleados tardaron horas en conseguir que el registro apareciera en pantalla. Y cuando lo vieron, lo que encontraron los dejó sin palabras. Decenas de solicitudes de transferencia salientes. Sumas que nunca habían autorizado. El dinero del Banco Central de su país en camino a cuentas en Filipinas de las que nunca habían oído hablar. Empezaron a llamar. A Nueva York. A Manila. A todos los bancos intermediarios. Pero era domingo. Y luego fue el fin de semana en Estados Unidos. El gobernador del Banco Central de Bangladesh,
Atiur Rahman, fue informado ese mismo día. Según personas cercanas a él, la primera reacción fue de incredulidad absoluta. Le costó horas aceptar que lo que estaba viendo en esos reportes era real. Que alguien realmente había entrado al sistema SWIFT de su banco y había enviado 35 órdenes de transferencia fraudulentas a la Reserva Federal de Nueva York. Que 81 millones de dólares de las reservas del Estado de Bangladesh habían desaparecido. Aquí quiero preguntarles algo directamente. Cuando llegaron las primeras llamadas del Banco Central de Bangladesh a sus contrapartes en Manila, el RCBC respondió que los fondos ya habían sido retirados. Todo en regla. Transferencias procesadas correctamente. ¿Pueden creer que en ese momento, el banco filipino respondió básicamente que no era su problema? Escríbanlo en los comentarios, porque quiero saber cómo interpretan ustedes lo que viene después. ¿Creen que Maya de Guito actuó sola, o había algo más grande detrás de ella? La investigación que siguió involucró al FBI, al Banco de la Reserva Federal de Nueva York, a la Policía Nacional de Filipinas, al Departamento de Justicia de Bangladesh y a los servicios de inteligencia de varios países. Y mientras los investigadores empezaban a reconstruir la cadena de eventos, algo empezó a emerger de los datos técnicos del ataque que cambió completamente la escala de lo que estaban mirando. El malware que había infectado el Banco Central de Bangladesh era sofisticado. Extraordinariamente sofisticado. Estaba diseñado no solo para interceptar y enviar mensajes SWIFT sino para cubrir sus propias huellas. Modificaba los registros de transacciones del banco para que los mensajes fraudulentos no aparecieran en él. Historial interno. Era un ataque a varios niveles, con componentes de vigilancia, ejecución y encubrimiento perfectamente coordinados. Los analistas de seguridad de varias empresas que fueron contratadas para examinar el código encontraron similitudes con malware usado en ataques anteriores. El mismo tipo de técnicas de ofuscación. Las mismas rutinas de código reutilizadas. Los mismos patrones en cómo se comunicaban los comandos con los servidores de control. Esos patrones apuntaban a un grupo conocido en la comunidad de ciberseguridad como Lazarus Group. Lazarus Group no es un colectivo de hackers independientes que operan desde algún sótano en Europa del Este. Es, según la evaluación consistente de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, Australia y la Unión Europea, la unidad de guerra cibernética de la Agencia de Inteligencia de Reconocimiento de Corea del Norte. Es, en otras palabras, el ejército hacker del régimen de Kim Jong-un. El año anterior al robo de Bangladesh, Lazarus Group había sido responsable del ataque a Sony Pictures, en el que fueron robados y publicados miles de correos electrónicos internos en represalia por la película The Interview, una comedia sobre el asesinato de Kim Jong-un. Pero el ataque a Bangladesh era cualitativamente diferente. No era sabotaje ni espionaje. Era un robo. Un robo dirigido a llenar las arcas de un Estado que sufría bajo las sanciones económicas más severas del planeta. La lógica era desconcertante en su sencillez. Corea del Norte necesita dinero. Las sanciones internacionales le impiden acceder al sistema financiero global legalmente. Así que entrena una unidad de hackers de élite para robar ese dinero digitalmente, de bancos centrales de países que no tienen los recursos para defenderse adecuadamente. Bangladesh no fue el único objetivo. Los investigadores descubrieron que Lazarus Group había estado sondeando los sistemas SWIFT de bancos en Vietnam, Ecuador, Taiwán y varios otros países. En algunos casos llegaron a robar dinero. En la mayoría fueron detectados antes. El ataque a Bangladesh fue el más exitoso porque encontraron el sistema más vulnerable. El gobernador Atiur Rahman renunció a su cargo en marzo de 2016, semanas después del robo, asumiendo la responsabilidad política de lo ocurrido. En una conferencia de prensa que duró menos de 10 minutos y en la que apenas podía sostener la mirada de los periodistas, dijo que sentía una profunda responsabilidad personal por lo ocurrido y que esperaba que su renuncia ayudara al país a superar el momento. Lo que Rahman no dijo públicamente, pero lo que los documentos posteriores revelarían, es que él había intentado mantener el robo en secreto durante semanas. No se lo había contado al Ministerio de Finanzas.
No había hecho una declaración pública. Estaba esperando, quizás, que los esfuerzos diplomáticos para recuperar el dinero rindieran frutos antes de que la historia saliera a la luz. La historia salió a la luz el 8 de marzo de 2016 cuando el periódico Manila Bulletin publicó un reportaje sobre transferencias sospechosas en el RCBC. En cuestión de horas, era la noticia más importante del mundo financiero. La reacción fue inmediata y brutal. Los mercados bangladesíes cayeron. El Parlamento exigió respuestas. Los ciudadanos de un país donde el ingreso promedio era de $1.300 al año veían por televisión como 81 millones de sus dólares habían desaparecido en casinos de Manila y Macao porque alguien había dejado la puerta trasera del Banco Central abierta. Maya de Guito, la gerente de la sucursal del RCBC que había procesado los retiros, fue arrestada en Filipinas. Durante el juicio que siguió, ella insistió en que había actuado bajo instrucciones de superiores dentro del banco, que había sido una pieza en una cadena de mando que ella no controlaba completamente. El RCBC negó cualquier implicación institucional y la describió como una empleada que actuó sola en violación de todos los protocolos. En 2019, un tribunal filipino la declaró culpable de 8 cargos de violación a la ley antilavado de dinero y la condenó a más de 4 a 7 años de prisión por cada cargo. Pero Maya de Guito era solo la parte visible de una operación mucho más grande. Los 81 millones de dólares ya estaban en Macao. Y de Macao, como cualquiera que conozca cómo funciona el lavado de dinero en ese territorio sabe, el dinero podía ir a cualquier parte del mundo sin dejar rastros. Nadie sabe con certeza dónde está ese dinero hoy. Pero si uno observa los patrones de financiamiento del programa de misiles balísticos de Corea del Norte en los años siguientes, es difícil no notar que el régimen de Pyongyang aceleró su programa de pruebas de misiles precisamente en 2016 y 2017, años en que se produjeron varios ciberataques exitosos contra instituciones financieras. La conexión no es probada. Pero tampoco es difícil de imaginar. De los 81 millones, Bangladesh recuperó algo menos de 15 millones gracias a esfuerzos diplomáticos y legales con Filipinas. El resto sigue sin aparecer. La historia tiene un epílogo que la mayoría de los medios no cubrió con suficiente atención. Después del robo de Bangladesh, SWIFT inició una revisión exhaustiva de los sistemas de seguridad de todos sus miembros. Lo que encontraron fue alarmante. Docenas de bancos centrales alrededor del mundo tenían infraestructuras de seguridad igualmente deficientes. El mismo tipo de switches baratos, la misma ausencia de firewalls adecuados, la misma confianza ciega en que las credenciales correctas eran garantía de legitimidad. SWIFT implementó nuevos protocolos de seguridad. Obligó a sus miembros a actualizar sus sistemas. Pero los investigadores de seguridad que analizaron el ataque señalaron algo más profundo. El problema no era solo técnico. Era sistémico. Durante décadas, el sistema financiero global había operado bajo la suposición de que la red SWIFT era inherentemente segura, porque era exclusiva, porque solo podían acceder a ella los bancos que habían pasado por un proceso de verificación. El ataque de Bangladesh demostró que esa suposición era una ilusión. Si un banco podía ser comprometido, todos los bancos conectados a ese banco eran potencialmente vulnerables. La seguridad de la cadena dependía de su eslabón más débil. Y los eslabones más débiles eran precisamente los bancos centrales de los países más pobres, los que no tenían presupuesto para infraestructura de ciberseguridad de primer nivel, los que usaban switches de $10 y nunca habían contratado a un consultor de seguridad en su vida. Corea del Norte lo sabía. Lazarus Group lo sabía. Y atacaron exactamente ahí. ¿Qué nos dice esta historia sobre el mundo en que vivimos? Yo creo que nos dice varias cosas que no queremos escuchar. Nos dice que la guerra ya no tiene que librarse con tanques y soldados para devastar la economía de un país. 3 personas frente a ordenadores en una habitación que no conocemos, en un lugar que no podemos rastrear con certeza. Estuvieron a punto de robar casi $1.000 millones de un banco central soberano. Y casi lo lograron. Lo que los detuvo no fue la sofisticación de los sistemas de defensa.
Lo que los detuvo fue un error ortográfico cometido por los propios atacantes. Nos dice que el dinero global es más frágil de lo que el sistema financiero quiere admitir. El sistema SWIFT procesa billones de dólares cada día basándose en un principio de confianza que un grupo de hackers consiguió comprometer durante meses sin que nadie lo notara. Y nos dice algo sobre Corea del Norte que los titulares sobre sus pruebas nucleares a veces oscurecen. El régimen de Kim Jong-un no es solo una amenaza militar convencional. Es un actor estatal que ha convertido el cibercrimen en política de Estado, que financia su programa de armas con robos bancarios digitales de una escala y sofisticación que pocos países en el mundo serían capaces de igualar. El Banco Central de Bangladesh usó switches de $10 para conectar su sistema SWIFT a la red global. Corea del Norte tardó 4 meses en encontrar la entrada. Y cuando la encontró, casi nadie lo vio venir. Si esto les parece impresionante, esperen a ver lo que Lazarus Group haría en los años siguientes. Porque el robo de Bangladesh no fue el final de esta historia. Fue el comienzo de algo mucho más grande. El siguiente vídeo que van a querer ver explica cómo el mismo grupo detrás de este ataque pasó de robar bancos centrales a robar directamente del mercado de criptomonedas, con resultados que hacen que los 81 millones de Bangladesh parezcan calderilla. Yo llevo tiempo pensando en esta historia y lo que más me inquieta no es el robo en sí. Es la impunidad. Es el hecho de que sabemos, con un nivel razonable de certeza, quién lo hizo. Sabemos el grupo, sabemos el Estado que lo financia, sabemos la unidad dentro de ese Estado que lo ejecutó. Y sin embargo, el dinero no está. Nadie de Corea del Norte ha sido juzgado. Nadie ha pagado el precio real de haber robado el banco central de un país soberano. Eso me parece la parte más perturbadora de toda esta historia. No que ocurriera, sino que ocurra que sepamos quiénes lo hicieron y el mundo siga girando como si nada. Eso es todo por hoy en Historias sin filtro. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es un canal de titulares, es un canal de historias completas, contadas como merecen ser contadas. Nos vemos en la próxima.